Turquía, un país transcontinental con la mayor parte de su territorio situado en Asia Occidental y una menor en Europa Meridional, que se extiende por toda la península de Anatolia y Tracia Oriental en la zona de los Balcanes. Los secretos de la única ciudad en el mundo entre dos continentes y los de otra que se revela como un paisaje lunar desde arriba desde un globo aerostático. Estambul y Capadocia, dos destinos deslumbrantes en la maravillosa tierra turca. Costumbres, sabores e historia, combinados con el encanto de las mezquitas, palacios y bazares. Y la leyenda latente del que supo ser uno de los más grandes imperios de la humanidad. Debido a su posición estratégica, ubicándose entre Europa y Asia, así como entre mares, Turquía ha sido una encrucijada histórica entre las culturas y civilizaciones orientales y occidentales. Su territorio ha sido el lugar de varias grandes civilizaciones, como los cimerios, el imperio asirio, el imperio persa, el imperio otomano, imperio romano y el imperio bizantino. Y el lugar en el que muchas batallas entre esas civilizaciones tuvieron lugar a lo largo de la historia. El país influye en la zona comprendida entre la Unión Europea en el oeste y Asia Central en el este, Rusia en el norte y Oriente Próximo en el sur, por lo que ha adquirido cada vez más importancia estratégica. Hay un punto de partida para descifrar Estambul, que es sin duda una ciudad llena de riqueza cultural. Acompáñenos en este increíble episodio viajando a Turquía, llevándolos de la mano a conocer este maravilloso país. Quédate en sintonía porque estás en Viajando con Tiger. Bienvenidas mis queridas viajeras y bienvenidos mis queridos viajeros. Es un gustazo saludarlos. Nos encontramos en el episodio número 15. Así es, viajando a esta increíble y majestuosa cultura del país turco. Estamos a unos cuantos minutos de tomar el avión y embarcarnos en nuestra próxima aventura, donde estamos muy contentos. Tenemos una noticia llena de epicidad, llena de energía, y es que ya estamos a punto de subir nuestros videos a YouTube con este proyecto para que ustedes también sean parte de esta experiencia y de que ustedes también pueden llevar a cabo los sueños que se propongan, las cosas por uno mismo. Así que ponte a hacer las cosas por ti para crear el futuro que anhelas y que deseas. En Viajando con Tiger nos damos a la tarea de conocer, explorar muchas partes del mundo junto con temas turísticos y poder brindar consejos que sean de suma utilidad, trasladándolas en conjunto con nuestra agencia de viajes y explotes más esa alma viajera que llevas dentro o estás por descubrir. Así que hoy estamos a punto de descubrir, así que sin más preámbulo, comencemos hablando de la historia de Turquía, un poco para que conozcan por qué este país es tan importante. Conocer la historia de este país es imprescindible si vas a visitarlo. Como lo mencionamos, Turquía es un país transcontinental. Esto quiere decir que sus territorios están en varios continentes. 3 de sus provincias están en Europa y el resto en Asia. Aproximadamente creo que son 76 y 2, entre ellas Estambul o Istambul, se distribuyen en ambos continentes. Le puedes llamar Estambul o Istambul. Ambas formas es lo correcto. Istambul es la forma turca y Estambul es la forma que se le menciona en otros idiomas. Aunque ahora sí, la que te acomode. A mí me acomoda más Istambul. Istambul es el centro histórico, cultural y económico del país y es la ciudad más importante poblada de este país. Cuenta con alrededor de 15 millones de habitantes de los 80 del país. Pero a pesar de que muchos puedan pensar, la capital de Turquía no es Istambul, sino Ankara o Ankara, que se encuentra en el interior de esta península conocida mejor como la península de Anatolia, y es la segunda ciudad más poblada del país. Si tú ubicas, Turquía parece como un rectangulito. En la parte noroeste, en la parte superior izquierda, se encuentra Istambul y Ankara se encuentra un poquito más al centro, aunque tirándole un poco más del lado izquierdo, o en su caso, geográficamente hablando, se encuentra del lado oeste.
El territorio que actualmente ocupa Turquía lleva habitado miles de años y a lo largo de sus casi 800,000 kilómetros cuadrados podemos encontrar muestras de arte y cultura desde la prehistoria hasta la actualidad. Si vas a visitar Turquía próximamente o quieres visitarlo en años venideros o en meses venideros, o si actualmente no conoces al respecto por qué visitar Turquía, este es el momento ideal para que tú sepas. Y seguro te interesará conocer algo de esta historia, ya que es de lo más interesante y está lleno de curiosidades. ¿Sabías tú, por ejemplo, que Turquía formó parte del Imperio Romano? La historia de Turquía comienza en el Neolítico, cuando se produjeron los primeros asentamientos humanos en la península conocida como Anatolia o conocida como Asia Menor y que actualmente forma parte de este país. El primer gran imperio que habitó ese territorio fue el Imperio Hitita, entre los siglos XVII y XII a.C., del que todavía se conservan pocos restos. Tras los hititas, otros pueblos se asentaron en Anatolia hasta la llegada de los griegos en torno al año, si mal no recuerdo, entre 1200 a.C. y los persas en el siglo VI a.C. Durante esta época surge la ciudad de Bizancio a la orilla occidental del Bósforo. Actualmente Istambul se encuentra en este estrecho del Bósforo, ¿no? Y a todo esto se le conoce como el Cuerno de Oro. El Cuerno de Oro es un estuario. Un estuario es donde se juntan las aguas tanto saladas como dulces. Entonces ahí se juntan las aguas del Mar Negro junto a las aguas del Mar Mediterráneo. Por lo que estos territorios pasaron a formar parte de Grecia cuando Alejandro Magno conquistó Anatolia en el año 334 a.C. Bizancio estaba ubicada en un lugar muy estratégico, que actualmente Turquía está ubicado en un lugar súper estratégico y controlaba la navegación entre Europa, los Balcanes, el norte de África y Asia Menor. Hasta que en el siglo I a.C. fueron poco a poco conquistados, pasando a formar parte del Imperio Romano. Turquía forma parte del Imperio Romano durante siglos, pero durante siglos, ¿no? A finales del siglo III después de Cristo, este emperador se llama Diocleciano. Así es, Diocleciano decide dividir al imperio para facilitar su gestión, dando lugar al nacimiento de dos imperios, el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, cuya capital se estableció en la antigua Bizancio, rebautizada como Constantinopla en el año 330 después de Cristo. Istambul anteriormente era conocida como Constantinopla, pero a través de los años ha ido cambiando todo esto. Y como bien sabes, bueno, la Edad Media pues estuvo dominado por el Imperio Romano. Constantino I, el emperador romano, se convierte en el primer emperador de este imperio de Oriente y él fue quien impone el cristianismo como religión oficial. Por lo tanto, aún se conservan restos de algunas ciudades de época romana como Hierápolis, Pérgamo o Éfeso, a donde más adelante los llevaremos para explicarles. Los dos imperios conviven durante gran parte de la Edad Antigua, hasta que con la abdicación del emperador romano Rómulo Augusto en el año 476 llegó el fin del Imperio Romano de Occidente, fecha que marca el cambio de la Edad Antigua a la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, por el contrario, resistieron aún durante toda la Edad Media, lo que mencionábamos, y parte de la Edad Moderna hasta su caída en 1453, donde concluye la Edad Media. A lo largo de estos más de 1000 años de duración, el Imperio Bizantino tuvo una gran prosperidad económica y fue uno de los principales centros comerciales del mundo. Su periodo de máximo esplendor oscila durante el siglo VI con el emperador Justiniano I, que quiso restaurar las fronteras que en su momento tuvo en el Imperio Romano, por lo que expandió el imperio conquistando provincias en el norte de África, en Asia, lugares como Siria, Egipto, Palestina, las islas del Mediterráneo, así como parte de los territorios de Croacia, de Italia y de España. Además, durante su reinado, el imperio vivió una época de esplendor cultural. Y fue en este momento cuando se construyó la iglesia de Santa Sofía,
En turco se pronuncia Hagia Sofía, siendo una de las épocas más importantes de Turquía. Santa Sofía, es una antigua basílica ortodoxa. Posteriormente se convertiría en una mezquita hoy en día y luego en museo. Desde el 2020, nuevamente en una mezquita de la ciudad de Istambul. Durante la fecha de su inauguración en el año 360 y hasta 1453, durante el periodo de la Edad Media, cuando concluye la Edad Antigua, hasta la Edad Media, sirvió como la catedral ortodoxa bizantina de rito oriental de Constantinopla, excepto entre el periodo de 1204 y 1261, en que fue reconvertida en esta catedral católica de rito latino durante el Patriarcado Latino de Constantinopla del Imperio Latino, fundado por los cruzados. Tras la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano, el edificio fue transformado en mezquita, manteniéndola en función hasta 1931, ¿no? Fecha en que fue secularizado. Esta mezquita es en realidad la transcripción fonética latín de la palabra griega sabiduría. El nombre completo, ya de griego al español sería Iglesia de la Santa Sabiduría de Dios. El templo estaba dedicado a la divina sabiduría, una imagen tomada del libro de la sabiduría del Antiguo Testamento y que hace referencia a la personificación de la sabiduría de Dios o segunda persona de la Santísima Trinidad, ya que la fiesta se celebra el 25 de diciembre. Retornando un poco más ahora sí ya a la historia de lo que estábamos mencionando de Turquía, a partir del siglo VII, el séptimo, el imperio entra en un declive y pierde parte de su territorio debido a varias guerras contra otros imperios, ya que recuerden que Europa está lleno, atascado de guerras, entre ellos territorios en el norte de África y en Oriente Próximo a manos de los musulmanes. Aún así, se mantuvo como una importante potencia militar y económica en Europa y el Mediterráneo durante siglos. Y de hecho, la ciudad de Constantinopla no fue conquistada, sino hasta el siglo XIII durante la Cuarta Cruzada. Desde entonces el imperio no volvió a recuperarse y a principios del siglo XV había quedado reducido a apenas 3 territorios en la zona europea del actual Istambul y en Grecia. Finalmente, en el año donde concluye la Edad Media, se produce la caída de Constantinopla a manos de los otomanos. El Imperio Otomano, durante la existencia del Imperio Bizantino, como hemos mencionado, surge un pequeño estado turco en Asia Menor, el Imperio Otomano, que fue conquistando poco a poco, otra vez puras conquistas, poco a poco importantes ciudades de Anatolia, hasta que en el mismo año se produce esta caída que pasa a convertirse en la nueva capital de este imperio, con Mehmed II como emperador. Los otomanos formaban parte de los pueblos túrquicos que en la actualidad habitan Turquía. En Turquía, en Uzbekistán, en algunas zonas de Rusia, en Kazajistán, y adoptaron el Islam como religión, por lo que sus gobernantes fueron llamados sultanes y no emperadores. Su expansión llega con Osman I, de cuyo nombre deriva la denominación de otomanos o dinastía Osmanlí, y su imperio llegó a abarcar 3 continentes. Así es, 3 continentes, ya que se extendía hasta el sureste de Europa, el Medio Oriente y el norte de África. Con la caída de Constantinopla disminuye el comercio entre Europa y Asia, ya que los musulmanes dominaban el estrecho del Bósforo. Debido a ello, se buscaron nuevas rutas comerciales, llevando, por ejemplo, en este caso, el descubrimiento de América en 1492. Esto ya parece clase de historia, pero aquí es Viajando con Tiger está comprometido. Un aplauso para ustedes que están aquí aprendiendo también de historia y de geografía. Los otomanos gobernaron estos territorios durante varios siglos, pero su decadencia comenzó a mediados del siglo XVI con la muerte del sultán Suleimán el Magnífico. En el siglo XIX, algunos de los territorios en Europa se independizaron y su declive llegó con su participación en la Primera Guerra Mundial, que derivó en la ocupación de Constantinopla por parte de las tropas británicas, francesas e italianas. La pérdida de numerosos territorios en Europa y Oriente, la abolición del sultanato y finalmente la disolución del Imperio Otomano.
A lo cual, tras la Primera Guerra Mundial, el país había perdido numerosos territorios y surgió un gran descontento entre sus habitantes, lo que lo llevó a la Guerra de la Independencia de Turquía y al triunfo de las tropas turcas sobre los británicos, sobre los franceses e italianos en 1923, y aquí es donde entra el famoso Atatürk. Tras la caída del Imperio Otomano, Mustafa Kemal Atatürk se convierte en el primer presidente de la República de Turquía en 1923. Cabe mencionar que el aeropuerto internacional de Estambul lleva su nombre, Atatürk, y en la ciudad de Ankara hay un mausoleo donde está la tumba de Atatürk. Es algo increíble. Este mausoleo es el símbolo de la cultura turca porque él fue el líder de la guerra de independencia turca y el primer presidente de la República de Turquía. En este mausoleo que los vamos a llevar y les vamos a enseñar en los videos, esta tumba conmemorativa se sitúa en Ankara tiene un sitio muy peculiar porque fue elegido, se encuentra sobre unas colinas, fue muy difícil escoger dónde iba a ponerse la tumba, dónde se iba a construir, con más de 49 arquitectos, a los cuales obviamente nada más ganaron 2, y en una colina especial donde puede apreciarse toda la ciudad. Es una locación central y bueno, tiene una vista increíble. Los arquitectos que la diseñaron se llaman Ümit Onat y Orhan Arda. Ellos ganaron el concurso organizado por el gobierno en 1941 para la creación de un mausoleo monumental en honor a Atatürk. Este mausoleo llama la atención por los guardias que nunca se mueven y los techos con alfombras. Así literal, nunca se mueven. La tumba de Atatürk se halla en la habitación de sepulcro debajo de cerca de 7 metros del sarcófago simbólico construido de un monolito de mármol de 40 toneladas. Y en el centro de esa habitación se encuentra un sarcófago de mármol rojo hacia la alquibla. El sarcófago de mármol está rodeado con jarrones de latón, ya se los mostraré en el video, en los que se pusieron tierras enviadas de todas las ciudades de Turquía y de la República Turca del norte de Chipre. Por eso Atatürk duerme en la tierra de la patria, en la habitación de sepulcro octagonal diseñada como arquitectura de cúpula otomana. Y ahí hay un letrero que dice: paz en casa, paz en el mundo. Hay un camino muy famoso en el mausoleo que explica, tú ves muchos leones y al final ves unas figuras de unas mujeres. Este camino significa el camino de los leones. Cada estructura arquitectónica en esta zona se llama Anıt Kabir, lleva un sentido especial. El camino de los leones desemboca en el Anıt Kabir. Ahorita les explicamos esto. A la entrada de este camino se ubica un grupo de 3 esculturas de 3 mujeres que están de pie. Las 2 mujeres vestidas con ropas tradicionales llevan una corona. La corona, que se compone del ramo de espiga que representa la nación fértil. La mujer en el centro llora y cierra su cara con su mano. La mujer en la derecha, lleva en su mano un plato lleno de merced de Alá. Los 24 leones ubicados en la derecha e izquierda del camino de los leones, de 262 metros de longitud, que alcanza la tumba de Atatürk, representa a 24 clanes de Oghuz. En el camino de los leones se hallan 12 parejas de estos leones hititas elegidos debido a que los mismos representan el poder en la cultura turca a fin de subrayar la unidad e integridad. Estos simbolizan el pacifismo de este gran poder. Retomando un poco ya el tema de la historia, era algo importante que teníamos que mencionarles, la importancia del mausoleo de Atatürk, porque wow, cuánta historia tiene este país, de caray, qué cosas. Entonces, tras varios siglos con nombres, la antigua Constantinopla pasó a llamarse Estambul o Istambul en 1930, y aunque ya no era la capital del país, siguió manteniendo la gran importancia y creció considerablemente a lo largo de los siguientes años. Aunque Estambul es la ciudad más poblada, las segundas 2 ciudades más pobladas son Ankara e Izmir, o mejor conocido como Esmirna. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turquía permaneció neutral, y a partir de la década de los 50
pasó a un sistema bipartidista, lo que llevó a una época con periodos de mucha inestabilidad política, golpes de estado, operaciones militares, y que terminó con el golpe militar de 1980. Desde entonces, varios partidos políticos han gobernado el país, hasta la llegada al poder de Recep Tayyip Erdogan, primer ministro desde 2003 y presidente de Turquía desde 2014. Recep Tayyip Erdogan es el presidente del Partido de la Justicia y del Desarrollo, con sus siglas AKP. Es un partido conservador y de derechas, que limitó la libertad de prensa e impulsó el culto musulmán, aunque ha conseguido importantes avances económicos en el país. Tras un intento de golpe de estado en 2016, Erdogan fue reelegido presidente en 2018, por lo que continúa siendo el presidente de esta república, donde he escuchado algo similar, si mi memoria no me falla. Algunas curiosidades para que sepan también de este grandioso país. Estambul es una de las pocas ciudades del mundo que está en 2 continentes diferentes. Es algo increíble que uno puede estar en un puente y ya estoy en Europa, y estoy en Asia, o estoy en Eurasia. Otro de los datos curiosos hoy en día de Turquía, hay una zona que se llama Göbekli Tepe, que está ubicado al sur del país. Es el lugar de culto más antiguo del mundo, que fue construido, data de hace más de 11.000 años, es decir, unos 6.000 años antes que el conjunto de Stonehenge. Otro dato curioso es que la ciudad conocida como Troya, donde se llevó a cabo la famosa guerra de Troya, y de gran importancia en la historia del país griego, forma parte del territorio de Turquía. El Imperio Bizantino se extendió hasta el sur de España, territorios que arrebataron a los visigodos. Bueno, eso ya tendríamos que contar otra historia para explicarles esto. Los kurdos son una minoría étnica que vive en el Kurdistán. Kurdistán es una región que se encuentra entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Si ustedes se ubican del lado oeste de Turquía, ahí es donde se encuentran estos países, y aquí es donde se explica la región de Kurdistán, y que no está reconocida como estado independiente. Otro dato curioso: entre más alejado te vayas de las zonas entre Ankara o Istambul, o sea, te diriges más hacia la zona del este, la cultura y los hábitos empiezan a cambiar. La gastronomía, la vestimenta, ya se empieza a ver ya un poquito más raro. Hay una ciudad muy cerca de Siria que se llama Batman, para que lo sepan. De ahí es donde viene el famoso nombre del héroe de Marvel. La máscara de Atatürk es una representación de la cabeza del presidente Atatürk de 42 metros de altura, al estilo del monte Rushmore, que se encuentra cerca de Esmirna. Esmirna se encuentra al sur de Estambul, ya está muy cerca del Mediterráneo. Y hay otro dato muy curioso: al sur es como entre el sur, pero acercándote más hacia el lado oeste. Alejandro Magno decía que la ciudad de Antalya era la ciudad más bonita que había conocido, y sin duda alguna yo también puedo mencionar que Antalya es una de las ciudades más bonitas que he conocido. Su pueblito parece como de esos lugares del Señor de los Anillos. Es una combinación como, ¿qué les digo? Como si estuvieras en Bélgica, en Irlanda, con un toque turco. Wow, no, es increíble. Hace 5 años que fui la primera vez allá. Es muy difícil conseguir frutas. Y había un señor vendiendo plátanos. Y ¿sabes qué? Dame los mayores plátanos posibles. En el trayecto me comí 3. O sea, porque además los plátanos te brindan mucho sodio. Te brindan mucho, potasio. Y te da mucha energía. Como que a la hora de pronto dices, ¿qué está pasando? Me está surgiendo este poder Saiyajin. Ahora sí, ya tengo el poder de hacer lo que yo quiera. Turquía es un país increíble para todos aquellos que no saben o desconocen mucho de esta gran ciudad, de este gran país lleno de tanta riqueza, de cultura, en el que tienes que adentrarte, tienes que conocerlo. Y otro de sus puntos más importantes en Istambul es la famosa Mezquita Azul. La famosa Mezquita Azul,
o mezquita del sultán Ahmed, en turco se llama Sultán Ahmed Cami, es una de las grandes mezquitas de esta ciudad en Istambul, obra de Sedekfar Mehmet Ag. Él fue discípulo del arquitecto, híjoles, que son tantos nombres, creo que era Singun, algo así. Está situada frente a la gran mezquita de Santa Sofía. Están separadas por un jardín, o sea, sí hay bastante espacio, hay un gran jardín, ahí te puedes tomar fotos, pero hay algo que llama mucho la atención. Cada ciertas horas en las mezquitas, si tú has visto, tienen unas torres especiales y esas torrecitas se llaman minaretes. Tienen que hacer unos rezos especiales. Hay gente que está en la calle y de pronto se pone a rezar, ¿no? O hay personas que ya saben a la hora que tienen que rezar y acuden ahí, ¿no? A las mezquitas. Pero ya les vamos a explicar mucho más a detalle qué se hace adentro, los horarios, más descripciones. Pero esta mezquita, ¿cómo les explico? Su magnífico exterior es acorde con su suntuoso interior, en lo que una verdadera sinfonía de bellísimos mosaicos azules de Iznik, así se llama el material, logran una atmósfera muy especial. La mezquita se construyó en el lugar que ocupaba el gran palacio de Constantinopla, y en esa época la mezquita más venerada de Istambul era Santa Sofía, ¿no? Entonces también alrededor hay un hipódromo y esto tiene un emplazamiento de gran valor simbólico. Gran parte de la cara sureste de la mezquita descansa sobre los cimientos y sótanos del gran palacio, por lo cual fue necesario comprar a un precio elevado a diferentes palacios que se encontraban en el mismo lugar y derribarlos, especialmente el palacio de Sokolu Mehmet Pasha y gran parte de Sfendown. Sfendown es una tribuna en forma de U del hipódromo. Ahí, cuando tú estés enfrente del jardín, lo vas a ubicar. La construcción de la mezquita se inició en 1609, en el siglo XVII, y la intención del sultán era que la mezquita azul fuese la primera mezquita de su imperio. Encargó obras del arquitecto Sedekfar Mehmet Aga, alumno y ayudante principal del conocido otra vez el arquitecto Singun. La organización de la construcción se describió meticulosamente, en 8 volúmenes que actualmente se encuentran en la biblioteca del Palacio Topkapi. El Palacio Topkapi es el palacio de la Puerta de los Cañones, se encuentra ya muy cerca. El Topkapi Palace fue el centro administrativo del Imperio Otomano desde casi cuando Constantinopla perdió, cuando terminó la Edad Media en 1400, creo que fue 10 años después, 1463, 64, 65, hasta 1853. Fueron 400 años y la construcción del palacio fue ordenada por el sultán nuevamente Mehmed II en 1459 y completada en 1465. En este palacio se encuentra entre el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara. Desde él se tiene una espléndida vista del Bósforo. Es increíble. Está formado por muchos edificios pequeños construidos juntos y rodeados por 4 patios, lo cual es un must. Tienes que ir. Igual ya te platicaremos en otros episodios de los lugares imperdibles de Turquía, los cuales tienes que visitar. Y wow, ¿qué te digo? O sea, es un complejo de 700,000 metros cuadrados y están rodeados por una muralla bizantina, así es, 700,000 kilómetros cuadrados. Y además, pues de que conecta con este Cuerno de Oro y conecta, con todo, más bien tiene un punto muy estratégico. Y bueno, tras la conquista por el sultán Mehmed II de Constantinopla, antes de que se me vaya esto, conocida desde 1930 como Estambul, en 1453 el gran palacio de Constantinopla quedó abandonado. Entonces la corte otomana se instauró en primera instancia en el antiguo palacio, donde actualmente se encuentra la Universidad de Estambul, en la plaza, no recuerdo el nombre de la plaza. Mehmed ordenó la construcción del palacio de Topkapi en 1460-61 y el sultán se encargó de hacer llamar a los mejores albañiles de todas partes, ya que para él la construcción de grandes edificios que merecían la pena
merecía la pena ser vistos, debían demostrar la gloria y lo mejor del pasado para recordar todo esto, todo este dominio y todo pues más bien toda esta cultura. Y los otomanos lo denominaban como el Palacio de la Felicidad. Una vida diaria estricta, ceremonial y codificada aseguraban la reclusión imperial del resto del mundo. Por lo cual, Turquía, ¿qué más les podemos platicar? Es algo que tienes que vivirlo tú, es algo que tú tienes que explorarlo, que nosotros vamos a ir a volver a recorrer estas tierras, porque están llenas de magia, llenas de esencia, de algo que no te podemos contar más, que es algo que tú tienes que vivir. Hay un video promocional de otro lugar en Turquía, en Capadocia. Capadocia ya está un poquito más al centro, claro, no tan al centro, le tira un poco al oeste. Es un lugar muy famoso en donde, pues bueno, si tú no has ido, Capadocia se caracteriza por tener esta aventura en globo, pero y además puedes apreciar una de las vistas más bonitas, se dice que de la Tierra. Yo tampoco puedo presumir que sea de la Tierra, pero sí es una experiencia que tienes que hacer. Y además se caracteriza por tener una formación geológica única en el mundo y por su patrimonio histórico y cultural, que fue incluida en la UNESCO en los 80s. Desde hace miles de años en Capadocia ha habido asentamientos humanos en la región y algunas civilizaciones antiguas florecieron ahí, donde fue la que mencionamos, la hitita, o de otras regiones de Asia Menor. Y todas ellas han dejado su huella cultural en Capadocia. Las características geológicas del lugar han dado pie a que sus paisajes se describan a menudo como paisajes lunares. Su orografía, que está compuesta de la llamada tolva o toba calcárea, ha adquirido formas caprichosas tras millones de años de erosión y es lo suficientemente friable como para permitir que el ser humano construya sus muradas escarbando en la roca en vez de erigir viviendas trogloditas. O sea, hay personas que, o sea, literal son como cuevas. Entonces, lo que estábamos mencionando es de que hay un video promocional de Capadocia por Turkish Airlines, dura 2 minutos y medio, se lo recomiendo mucho. Es el mejor video promocional de cualquier ciudad del mundo que yo haya visto. Y te motiva a hacerlo. Y claro que también hay hoteles en el cual tú puedes experimentar el dormirte ahí. Entonces la situación geográfica de Capadocia la hizo encrucijada de rutas comerciales durante siglos. De hecho, por ahí pasaba la famosa ruta de la seda que provenía de China. Y ahí era un punto súper estratégico lo que pasaba, bueno, lo que más bien pasando Turquía entre Capadocia e Istambul. Entonces ahí era donde... Pasajeros con destino a Estambul, favor de presentarse en la puerta número 15. Comenzaremos el proceso de abordaje. Ya se partía un poco este dato cultural que les hemos mencionado y estas costumbres que cada país tiene, ¿no? De un lado, pues bueno, ya tenemos a los kurdos y del otro lado, pues bueno, ya se está europeizando, como se diga. Entonces los habitantes de la región construyeron refugios subterráneos y estas ciudades, o más bien donde ciudades enteras podían refugiarse en el subsuelo para evitar, pues bueno, todas estas desgracias que han ocurrido a lo largo de los años. Y ahí podían subsistir durante muchos meses sin arriesgarse al exterior. Y ahí la comida se mantenía fría, o sea, literal fría. Y estas ciudades subterráneas estaban construidas, además, en varios niveles. Hay una ciudad muy famosa, la ciudad de Kaymakli. Tiene 9 niveles subterráneos, aunque solamente 4 están abiertos al turismo. El resto están reservados para la investigación arqueológica y antropológica y equipadas con respiraderos, caballerizas, etcétera. Además de que en Capadocia te pueden llevar a lugares, pues bueno, cómo hacen las alfombras. Nos llevaron hace ya 5 años. ¿Cómo hacen las alfombras? Recuerdo una alfombra de un caballo. Es la alfombra más hermosa que he visto en toda mi vida. No hay algo que se le asemeje, sinceramente hablando. Y bueno, pues bueno, o sea, los precios pues también van oscilando. Aunque si tú compras algún producto y ya no te cabe en la maleta, ellos tienen la opción de ofrecértelo para que te lo envíen por DHL,
por UPS o por algún otro servicio, ¿no? También por FedEx. Ahí sí cada lugar tiene su convenio, ¿no? Pero bueno, es algo que vale la pena intentarlo. ¿Por qué no? Si te gusta un souvenir, yo lo recomiendo, adquiérelo, porque no lo vas a ver en otro lugar. Probablemente en Egipto, pero nada más. A lo mejor en los Emiratos Árabes, en Qatar, pero como esto no. Por eso Turquía se caracteriza por todo esto. Es un país muy frío. Desde noviembre ya empieza a hacer frío. Capadocia es muy frío. Hay regiones como Istambul, Izmir, Denizli, Pamukkale. También esta zona de Pamukkale, conocido como el Castillo de Algodón, al cual también ya les explicaremos que es un lugar al cual, pues bueno, tienes que ir, ¿no? Y Pamukkale es una localidad situada en la mitad occidental de Turquía. Y también es célebre por sus aguas termales ricas en minerales que emanan de terrazas de roca travertina blanca, y colinda con esta ciudad antigua que se llama Hierápolis, una antigua ciudad balneario que se fundó alrededor del año 190 a.C. Entonces, pues bueno, vas teniendo varios tips que te vamos encomendando y tomando en cuenta. Nosotros ya estamos a punto de tomar el avión para irnos a Istambul, así es, qué epicidad, qué alegría. Y antes de todo queremos mencionarte que con nuestra agencia de viajes tenemos promociones que puedes ir a Turquía, puedes ir a Turquía combinarlo con Egipto, puedes ir a Turquía combinarlo con Dubái y Egipto, puedes combinarlo nada más Turquía con Dubái, ahora sí lo que a ti te convenga, y hay precios que sinceramente están de risa. Si tú quieres ir a Turquía y compras tu boleto de avión, nosotros te lo conseguimos con el precio del paquete, aunque claro que hay tours, por ejemplo, aparte el tour en globo, el jeep, irte por el desierto en Dubái, ¿no? También es un must tomar este crucero por el Bósforo, entrar al Topkapi Palace, también que te lleven a algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, el Gran Bazar o el Bazar de Especies, aunque hay algunas zonas que tú puedes ir por tu cuenta. Turquía no está de peligro, simplemente hay que tener cuidado para ingresar. Actualmente tienes que hacerte la prueba PCR 72 horas antes de ingresar al país. El vuelo de ida son aproximadamente 13 horas. Aquí saliendo de México hace una escala técnica en Cancún, máximo de 2 horas, no te bajas del avión, haces 13 horas. Recuerda en el episodio 5 que les mencionamos y les explicamos todos estos factores de viento, por lo cual si nosotros nos encontramos de México y nos dirigimos hacia Turquía, nos estamos dirigiendo hacia el este, por lo cual tenemos el viento a favor. Sin embargo, de regreso el viento estará en contra. Te tienes que hacer la prueba PCR, que tiene un costo de aproximadamente 2,500 pesos mexicanos o 1,000 pesos mexicanos. No lo recomendamos que te tomes la prueba sin tener 72 horas al llegar al destino. Nosotros recomendamos un día antes de que te vayas, te la den y te la pueden enviar electrónicamente. Para Turquía se requiere una visa que tiene un costo de $70 americanos. Se aplica en línea. Tú nada más ingresas los datos principales. No es difícil encontrar dónde la aplico. Nada más buscas en Google visa de Turquía y listo. Aunque si tú los quieres, nosotros te hacemos todo el servicio por completo. No olvides que las promociones también son para ti, para que tú lo disfrutes, para que lo vivas. Y todo esto que engloba. Entonces, Viajando con Tiger está comprometido contigo en explorar partes del mundo. Te contaremos la experiencia que es vivir allá. Te contaremos la experiencia de qué es visitar este increíble país con toda su magia, con todo su esplendor. Y claro, llegaremos y ya seremos otras personas. Y cuando lleguemos nuevamente a nuestro increíble y maravilloso país, México, tendremos tantas historias que contarles. No sin antes que vayan viendo a través de los videos en YouTube. Es algo increíble. La verdad, yo ya hacía videos en YouTube desde hace mucho tiempo, desde antes de que existiera YouTube. Sin embargo, hasta hace poco se me ocurrió, hasta hace un año que fui a Japón. Ya no es lo mismo grabar con tu cámara, con el celular, porque ahí ya tenemos equipo, con la GoPro. Ahora sí, ya hablar, a prepararte para subirlo a YouTube. Hay que hacerlo más cinematográfico, tomar cursos de video, que fue lo que hemos hecho. Y de eso se trata la vida, de que tú luches, de que tú cambies, te transformes, porque la vida cambia. No se transforma la vida, lo único que se transforma es el ser. Y la vida te va a presentar todas las oportunidades. Y depende de ti si tú las veas. El nivel de percepción con el que tú
veas e introyectes todo lo que te rodea, es cómo tú lo vas a proyectar y de qué manera tú lo estás proyectando, de forma consciente hacia una zona de exploración consciente de tu ser para verdaderamente conocerte más y conocer más de lo que estás hecho, o quedarte en tu zona de confort. Es lo que hemos dicho, viajar te saca de esta zona de confort y te demuestra de qué estás hecho. Sí, que es muy caro y todo. No, o sea, te estamos dando oportunidades. Te estamos dando la oportunidad de que vayas a estos lugares. Ya si tú eres de comprar souvenirs o atascarte, pues bueno, ¿no? También en Dubái vamos a ir a un viaje dentro del desierto por una tarde, ¿no? Con cuatrimotos, con jeeps y todo, 4x4, tener cena con beduinos, ahí al ritmo de la música y explicarte parte de la cultura. Sí, explicarte qué es Estambul, qué hay ahí, pero vamos a adentrarnos a Turquía. En Dubái, sí, los edificios, qué bonito, que el mall, que el hotel, el Burj Al Arab o que el Burj Khalifa, ¿no? El edificio más alto actualmente en febrero del 2021. Sin embargo, vamos a explorar más. Sí, vamos a traerte videos del mall más grande, por supuesto, de la marina, de cómo se vive, del metro. Sin embargo, también qué hay más allá de... No sabemos si iremos a Abu Dhabi o no, ya que queremos recorrer primero Dubái. Y si no, cuando regresemos, a más tardar el año que entra, explicarles más a detalle de todo esto. Y bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro episodio, al cual nosotros ya estamos a punto de abordar. Y estamos muy contentos con esta grata experiencia. Así que antes de abordar, les quisimos platicar, les quisimos contar por qué queremos ir a Turquía, por qué nos está llamando Turquía. Turquía, prepárate porque ahí te vamos. Aunque sean tiempos difíciles, Turquía no tiene semáforo rojo, por lo cual no te pide cuarentena al ingresar, ni tampoco México te pide, tampoco los Emiratos Árabes Unidos. Recuerda que puedes seguirnos a través de las redes, síganme como TigerBM o Viajando con Tiger, y en YouTube como Viajando con Tiger, para que se suscriban y empiecen ahora sí a llover videos. Nosotros es lo que queremos, brindarte esta información para que tú también te motives, que puedas hacer las cosas, porque recuerda que la vida es hoy y nadie va a hacer las cosas por ti. Conocer el mundo es más increíble que cualquier sueño. Un asesor de viajes pone el terreno y el viajero lo demás. Recuerda que viajar es vivir. Te saludo nuevamente en mi siguiente episodio, o más bien, te saludo desde Turquía en mi siguiente episodio. La aventura siempre vale la pena. Mis queridos otakus, mis nakamas, es momento de aprender un poco de turco y de frases. A ver si me las aprendí. Y Jiguler, que tengas buen día. Hoş geldiniz, bienvenido. Y esto es algo que yo les voy a decir. Hoş kalin. Hasta siempre o hasta luego.